Bueno, vamos a hacer entonces ahora, voy a hacer yo un ejercicio muy rápido, en donde justamente voy a repasar estos elementos que voy encontrando en el sitio y en el sector, potenciales para el proyecto, ¿no? Esas son las potencialidades del proyecto. Yo les suelo decir aquellos datos operativos del proyecto, aquellos datos del lugar que me sirven para proyectar, ¿sí? ¿Cuáles me sirven? ¿No? ¿Cuáles tengo que dar respuesta? ¿Cuáles son condicionantes? ¿Cuáles son aquellos datos de proyecto que sí o sí le tengo que dar respuesta? Bueno, vamos a ver algunos de estos rescates que yo he ido haciendo. Puede haber más, puede haber muchos más, o puede haber, digamos, más definiciones a partir de lo que yo estoy dando. Simplemente quiero hacerle ejercicio con ustedes para que ustedes después lo hagan. ¿Sí? Entonces, bueno, una cuestión importante es la posición del lote, ¿no? Cómo está posicionado el lote, ¿no? Bueno, ustedes acá hay 4 lotes. Entonces, hay un lote, el lote 1, que sin duda, bueno, tiene las cuestiones de las visuales como una potencialidad, a partir de que al estar en la esquina se abre el arco de visión, ¿sí? O sea, tiene 2 cualidades este lote. Está frente al parquecito, con borde a pasaje y pasaje, y a la vez en esquina entre 2 situaciones peatonales, el pasaje y esta otra peatonal que estamos nosotros recreando, ¿no? Entonces un dato de proyecto porque lo está dando la cátedra, está armando acá una peatonal. Por lo tanto, es una situación muy interesante. Seguramente para este lote una de las preguntas que va a surgir es ¿qué pasa con el auto? ¿No? Porque, bueno, si la respuesta seguramente va a surgir que, bueno, podrá venir el auto solamente de esta persona, esto entonces se convierte en un pasaje que debe permitir la posibilidad de ambulancia o de auto solamente para este vecino o vecina. Pero la limitación del auto, en este caso no estamos trabajando con vivienda colectiva, por lo tanto es necesario que el auto llegue, pero también llegue a ambulancia, pero solamente para eso, ¿no? Después tiene la cualidad de la peatonalidad, pero también tiene la cualidad de la amplitud, ¿no? De la amplitud. En este sentido, esto es una potencia, y algo que aparece en este terreno, que acá no está marcado, pero debería, es la diagonal, ¿no? O sea, acá aparece una diagonal de proyecto que puede llegar a captar esta visual en arco. Por supuesto, como ustedes definan la posición de la masa arquitectónica, pero también de los usos con relación a estos bordes, bueno, va a contribuir a la definición de este pasaje, de esta calle peatonal. El lote 2 tiene, junto con el lote 1, la misma, bueno, geometría, ¿no? Es una geometría rectangular, muy rectangular, casi cuadrada. Por lo tanto, esto también es un dato de proyecto muy importante, ¿no? La posición del lote y el tamaño del lote, pero la geometría del lote, porque yo puedo tener muchas ideas, pero después esa geometría hay un diálogo con la geometría del lote. Entonces, eso también me da algunas pautas de la posición. Pero el lote 2 tiene que resolver la calle, tiene que resolver la esquina. Y acá seguramente va a estar afectado Ochava, acá no me voy a detener, pero es probable que esté afectado Ochava porque, bueno, se arma sobre una vereda que, a diferencia de esta que da el parquecito, esta es paisajística, esta vereda tiene que ver con el espacio público del parque, y esta otra es vereda de la calle. Por lo tanto, tiene que resolver esa fricción, ¿no? El lote 2 debe resolver la fricción con la calle. ¿Cómo la resuelve? ¿No? ¿Cómo posiciona la línea de fachada? ¿Cómo define la vereda? Y de nuevo,
como las áreas programáticas internas. Cuando digo áreas programáticas, digo, bueno, las áreas sociales, las áreas privadas, ¿no? Bueno, y los ingresos, ¿no? En todo caso, ¿por dónde ingreso? Yo tengo un pasaje peatonal más tranquilo, tengo una calle vehicular, ¿sí? Con otra fricción, con otra fuerza. Bien, pero además, el gran tema siempre en la vivienda es la orientación, ¿no? O sea, es uno de los datos del proyecto. El primero que uno pregunta, casi segundo, primero, ¿dónde te orientado? ¿Por qué? Porque depende de la orientación, yo puedo usar muchos recursos para lograr eso que necesitábamos, que es habitabilidad y confort, ¿no? Entonces, la posición del sol, de la orientación, nos va a dar, por supuesto, la trayectoria del sol, y esto es clave para el diseño, y más hoy que necesitamos disminuir el consumo energético. Entonces, estos terrenos, bueno, todos van a encontrarse con el gran desafío que tienen el oeste, que es una de las regiones más complejas, porque hay que frenar el sol fuerte y da mucho calor, hacia el parquecito, y bueno, el este y el norte tienen, bueno, el norte para el pasaje acá tienen una excelente orientación. Pero la orientación es otra de las, bueno, lo podemos ver como un condicionante, un posibilitante, a ver, siempre son yo por eso me gusta decir más que son datos del proyecto, ¿no? Como tengo que proyectar con este dato. O sea, y cómo este dato lo convierto en una potencia del proyecto. Cuando lo veo solamente como un condicionante, parece que hubiera una sola manera de resolverlo, es un problema, no es un problema. No, acá no hay problemas, lo que hay es datos, y bueno, como orgánicos, lo importante es que ustedes den respuesta con la arquitectura, ¿no? Bueno, con respecto a las visuales, al parquecito, el 2, bueno, tiene esto de su capacidad de visual, bueno, puede llegar a ser, puede obtenerla, pero bueno, está obturado por el 1, de alguna forma, ¿no? Entonces, tiene que ver cómo capta, si querés captar visuales, cómo y de qué manera, si la querés captar, ¿no? Pero tiene el desafío de resolver los límites urbanos, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante, cómo con la arquitectura puedo dar respuesta, configurar los pedazos o trozos o fragmentos de lo urbano. Bueno, y los lotes 3 y 4 tienen la cualidad pasante, son lotes muy angostos, esto va a ser un problema seguramente porque va a producir una modulación chica de 5 metros, ahí van a tener que lidiar un poco con la modulación, con la geometría del módulo habitable, no imposible, pero van a tener que, y tiene esta cualidad de lo pasante, ¿no? O sea, el lote es profundo, largo, pero puede pasar, se ve el pasaje privado, ¿no? Si esto es un pasaje público, esto parece casi un pasaje privado. Ustedes sí o sí tienen que mantener ese pasaje privado, no, ustedes verán qué hacen, cómo lo conforman. Es privado, es de la vivienda, le pertenece a la vivienda. Por lo tanto, ustedes verán. Pero tiene dos frentes, ¿no? Con mucha claridad, tiene que resolver cómo configura la calle, cómo configura bueno, la situación hacia la peatonal, ¿no? Entonces, y con respecto a la orientación, tiene en este caso orientaciones muy abruptas, este-oeste. Ya, bueno, hay que ver si puedo captar el norte, si yo quisiera. Y entonces ahí también hay que ver cómo se posiciona la masa arquitectónica para, si quisiera captar el norte, ¿no? Igual puedo proyectar con un este-oeste. El oeste hay que buscarle protecciones y hay que saber, pero no es imposible. En esos sentidos son iguales los lotes en cuanto a estas cuestiones. La única diferencia con el 4 que tiene un vecino ya que está acá, que ya existe, y eso le genera, este vecino debe tener, tiene una forma, esa arquitectura, y hay que ver qué vacíos, esta medianera, ¿no? Ese es otro elemento que aparece cuando en este caso tenemos estos 4 lotes en tejido, que es la medianera, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa medianera? ¿Cómo es? Bueno, cambio, estos son todos vecinos entre sí, ustedes mismos.
Después podemos juntar varios proyectos y ver qué salió. Y la otra cuestión, que bueno, ya hablé, lo que ya hablé antes, es el tema del verde urbano. Acá tenemos un verde conformado por este parquecito y este verde que tiene que ver con esta calle, ¿no? Con esta situación de calle. Entonces, ¿qué va a pasar con las viviendas? ¿Cómo el vacío privado o el patio privado o el verde privado se suma a el verde público, tanto de la calle como del parquecito? Y si esto lo vemos en corte, bueno, ahí empieza a explotar. Esta casa es una casa que puede perfectamente salir de corte, la idea, ¿no? De corte. El corte es muy potente. Cuando uno dibuja el corte, aparecen muchas ideas posibles, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que hablábamos antes, que se ve en corte, con mucha claridad. Las posibilidades que tiene esta casa de siendo una casa chiquita, expandir sus posibilidades a partir de la capacidad visual que adquiere la posición en el lote. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, porque en eso los 4 lotes tienen esta capacidad. Tal vez el lote 2 va a tener que hacer algún recurso ahí, porque bueno, está como mucho más, está posicionado, está resolviendo la calle y el pasaje, ¿no? Pero todos tienen esta cualidad. Y entonces, si uno lo ve en relación al corte, a la topografía, ¿qué veo? ¿Qué aparece? Bueno, muchas decisiones que ustedes pueden tomar con respecto a las visuales, con respecto a la situación pasante que hablábamos, la posibilidad que la masa arquitectónica se eleve para dejar abajo un plano de paso privado, pero en eso hace que las visuales desde lo público, uno podría regalarle a lo público las visuales, a partir de elevar la masa arquitectónica, o la posición, lo que se llama posición topológica en el terreno del programa, topos lugar, justamente. Entonces, ¿dónde está ubicado el programa en relación al contexto? Uno podría decir, bueno, pongo las áreas, por ejemplo, las áreas privadas arriba, y dejo las áreas sociales abajo para que se produzca esta cuestión de permeabilidad, o por el contrario, hago al revés, para que ganar las visuales, y las áreas sociales son las que ganan las visuales, o hay un tercer piso que es la terraza, que termina de reconstruir todo el escenario. Pero bueno, en este caso, la arquitectura que ustedes propongan va a ser una arquitectura muy interesante, porque aún siendo muy pequeña, puede actuar en esos 2 escenarios distintos, la calle y el parque, ¿no? Y el parque le posibilita todas estas otras opciones. No podríamos decir que esta es una casa que el contexto, el lugar, puede ser el que genere la estrategia, claramente. Y cuando yo, para los lotes 1 y 2 que están dentro del pasaje, esto es un dibujo que hice muy rápido, imaginándome, bueno, no sé ni siquiera si tienen las proporciones, pero yo pensaba, digo, bueno, sin duda, el 1 y el 2 también, tienen que colaborar, porque son 2 casas, a colaborar a generar este espacio público, que está, porque hay un vacío de pasaje, pero no tiene otros elementos, ¿no? El solado está deteriorado, no tiene elementos para estar, no tiene iluminación. ¿Pero qué van a hacer ustedes? ¿Se van a retirar y van a dejar más espacio verde hacia el pasaje? ¿Van a conformar la arquitectura en la línea de fachada? Bueno, ¿van a configurar los ingresos por el pasaje? ¿Van a ubicar las áreas programáticas en relación, las sociales en relación al pasaje? ¿O por el contrario, el pasaje, van a cerrarse el pasaje para configurarlo? Bueno, hay una cantidad de decisiones en torno a esta relación que se produce biunívoca, y vuelta, entre el pasaje y la arquitectura. Y lo mismo hacia la calle.
¿no? La misma situación. En los ingresos, bueno, cómo se van a definir, la definición de la vereda, la definición de la línea de fachada, ¿se van a retirar o van a quedarse sobre la línea de fachada? O repetirán el modelo de la ciudad jardín del retiro con patiecito adelante, ¿no? La posición de las áreas programáticas, ¿cómo van a resolver estas cuestiones de gradientes? ¿Es con gradientes o van a retirar las áreas hacia arriba, como hemos visto en la Citroën, y friccionar con los ingresos solamente? Bueno, todas estas cuestiones más las cuestiones de verde urbano. No lo hice, pero podría haber un tercer croquis que no está, que es justamente de la peatonal hacia el parquecito, ¿no? Y cómo van a definir también ese otro borde. Eso estaría faltando, pero es uno que van a hacer ustedes entonces. Un tercer croquis desde la peatonal hacia el parquecito, ¿no? El otro borde de estos tres bordes que se generan. Les había comentado, hasta ahora habíamos hablado de este movimiento para pensar en proyecto de la ciudad a la casa, ¿no? Que si uno dijera, bueno, de la ciudad al lote, qué temas, qué herramientas, qué instrumentos, qué pensamiento se pone alrededor de este desafío que tienen ustedes de proyecto, que es proyectar esta casa en este sitio tan particular, tan especial, ¿no? En este contexto tan especial. Pero bueno, ahora vamos a focalizarnos, a hacer el ejercicio inverso, ¿no? Si uno pensara de la casa a la ciudad. Y parados desde la casa y desde ese lote, ¿qué nos interesa ver? ¿No? ¿Qué nos interesa ver del contexto de inserción? Bueno, sin duda hay una primera cuestión que tiene que ver con esta relación exterior-interior, ¿no? O sea, en esto de siguiendo la hoja y el árbol de Van Eyck, ¿no? Nos vamos a detener en la hoja, y por lo tanto importa mucho cómo vamos a producir a partir de las decisiones estratégicas que tomemos de proyecto, estas relaciones entre el interior y el exterior, ¿no? ¿Cuál es la relación de la casa urbana con el espacio exterior? Y cuál es la relación con lo natural de la casa urbana, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a establecer estas relaciones? Bueno, y a partir de acá hay una cantidad de temas, ¿no? Desde, sin duda, las cuestiones de programa, de cómo posicionamos las áreas programáticas, cómo posicionamos el ingreso, cómo generamos las relaciones y todas las cuestiones, tanto espaciales y arquitectónicas, de decisión arquitectónicas, que tienen que ver con este intercambio, ¿no? Entre el interior y el exterior. También aquellas tecnológicas, ¿no? Y acá hay una cantidad de decisiones que uno va tomando en el proyecto, que tranquilamente pueden ser partes iniciales, que tienen que ver con esto de las relaciones que establezcamos de interior y exterior. El segundo punto que en este movimiento de la casa a la ciudad es la posición del programa en el lote, ¿no? ¿Cómo se definen los usos de la vivienda en acuerdo a la necesidad de privacidad, intimidad, desarrollo de la vida privada en función de lo público, ¿no? En relación a lo público? Bueno, y esto acá aparece lo que ya había mencionado, que es estas relaciones topológicas, ¿no? O sea, cada área, cada posición de las áreas, cada parte del espacio arquitectónico que yo establezco, de alguna manera, tiene que ver con estas relaciones, perdón, que se plantean entre el posicionamiento del programa en el lote. Y el tercer aspecto es sin duda la habitabilidad urbana y doméstica, ¿no? O sea, en esta dupla. ¿Cómo se definen los estándares de confort y habitabilidad? ¿Cuáles son esos estándares? ¿Cómo los puedo potenciar? ¿Cómo puedo, a partir de las decisiones de proyecto, como ya vimos, una posición, si yo tengo en cuenta desde el comienzo las orientaciones para posicionar la arquitectura,
sin duda voy a poder dar respuesta a las necesidades, primero básicas de confort, pero también aquellas que la vida urbana me están pidiendo, como por ejemplo el gasto energético, etcétera, etcétera. Siempre haciendo una salvedad que, y ya lo vamos a ver, esto cuando veamos algunos ejemplos, que es importante pensar en términos integrales espaciales, ¿no? O sea, decir, bueno, si yo digo, bueno, voy a ubicar un área separando, como descuartizando las áreas entre sí, y en cuartos, y en ámbitos, y compartimento el espacio, bueno, puede pasar que dé mejores respuestas si lo pienso de manera integral, ¿no? O sea, el espacio en sus tres dimensiones y con todas las posibilidades de convertirse en sí misma en un espacio de confort. Haciendo este ejercicio, como venimos haciendo, de pensar desde los desafíos que ustedes tuvieron, a partir de estos lotes que tienen que conformar estas arquitecturas, bueno, encontramos muchas posibilidades de estrategias de ocupación. Estas son algunas, las que verificamos que permiten la posición de los 60 metros cuadrados en el terreno que ustedes tienen, con una ocupación del 50%, eso se llama en realidad FOS, que queda libre, que es el factor de ocupación de suelo, eso es un aspecto normativo, nosotros le hemos puesto el 50%, que significa que ustedes pueden construir el 50%, pero fundamentalmente tienen que dejar libre el 50%, tienen que sí o sí dejar libre el 50% o más del terreno. Y de esta manera uno se garantiza patio, pero también se garantiza que no se impermeabilicen las superficies de la ciudad. Si se permitiera el 100%, todas las superficies, no habría superficie de absorción, y cada patio que deja, que tiene tierra, permite la absorción del agua de lluvia, ¿sí? Entonces colabora la absorción general. Además, sin duda, del verde y de la posibilidad del árbol como proveedor de oxígeno, ¿sí? Entonces hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, que se juega en ese 50%, que no es solamente es una respuesta desde la vivienda, pero que se, sumada a las otras respuestas de las otras viviendas, conforman una totalidad de respuestas para el conjunto de la ciudad. Entonces, bueno, ustedes pueden, me van a preguntar, bueno, pero ¿podemos dejar más superficie libre? Sí, pueden dejar la superficie libre que quieran, siempre que cumplan el 50%, ¿sí? Bueno, y suponiendo que fuera el 50, vemos distintas posiciones. Entonces, si uno pensara que esta casa se va a desarrollar en una sola tira, en los lotes, en una sola planta, perdón, una sola planta, para los lotes 1 y 2, bueno, tenés distintos tipos de posicionamiento, si esto fuera compacto, ¿no? Si fuera una masa compacta, bueno, podría generar distintos vacíos de distintas configuraciones de patio, de acuerdo a la posición de esta pieza en el lote, ¿no? En el caso que fuera una L, esto no tiene ninguna idea de áreas, ¿no? O sea, ni tampoco en estos esquemas está aclarada la posición con respecto al pasaje o a la calle, ¿no? O sea, ni a las orientaciones. Es algo que son todas esas cuestiones que deberían juntarse en esto, cuando uno toma una decisión de pisada sobre el lote. Pero uno podría decir que esta masa arquitectónica puede, en ese 50%, configurar una L, lo cual organiza casi una casa patio, ¿no? Donde configura un patio, a partir del posicionamiento de la L, o por el contrario, en estos son como
propuestas compactas, pero podrían pensarse propuestas articuladas. Entonces, ese volumen, esa masa construida, puede articularse de acuerdo a la disposición programática o espacial que se quisiera, y de esa manera, en vez de organizar un solo patio, estarían organizando patios de otra escala, patios de menor escala. En estas mismas ideas o posibilidades de ocupación para los lotes pasantes, para los lotes finos, sin duda la superficie propia de la masa arquitectónica con respecto a la superficie libre y a los metros cuadrados les va a permitir a ustedes dejar, van a poder configurar mucho más espacio verde libre, pero acá la posición con respecto a la calle pasa a ser central, ¿no? Si adopto una posición frente hacia la situación de calle, o bien por el contrario, como en el otro caso, genero dos tipos de patio, de dos tipos de calibre, un patio más público y otro patio más privado, lo mismo que en esta otra configuración, esta estrategia en el lote 1 y 2, o por el contrario, la casa va a querer vincularse con mucha fuerza hacia el parquecito, y entonces la calle va a tener que resolver hacia la calle esta situación de gran patio, ¿no? Hacia la situación más urbana. Entonces ahí hay que ver qué estrategia conviene. O bueno, en estrategias más de articulación, como también pasaba en los lotes 1 y 2, esas estrategias de articulación podrían configurar patios también de distinto calibre, ¿no? O sea, un patio un poco más público, más abierto, más grande, y un patio más relacionado con la arquitectura. Acá yo no lo estoy poniendo todavía ni cualificación ni nada, son posibilidades de posicionamiento haciendo una cuenta muy simple de los metros cuadrados que ustedes tienen que disponer en el terreno y el factor de ocupación, o sea, lo que no tienen que dejar, lo que tienen que dejar libre, perdón, y la geometría del lote. Entonces, la exposición del programa en el lote, las relaciones topológicas, esto que hablábamos, qué pasa después con el programa, porque esto tiene que ver con un posicionamiento que después tiene que traducirse en espacio y programa. Y entonces, ahí aparece de nuevo que partes de la casa va a querer friccionar con el exterior, y que parte de la casa va a querer quedarse en noción de mayor intimidad. Cómo genero las relaciones exteriores e interiores, los ingresos, las visuales y la posibilidad geométrica también, la posibilidad geométrica que permite cada uno de estos terrenos. Por otro lado, uno podría decir también que hay estrategias que son de ocupación en altura. Si ustedes se deciden por arquitecturas de doble altura o de triple altura, ¿no? Ya no la posición en la anterior, eran todas estrategias en horizontal, ¿no? O sea, disponiendo la masa arquitectónica en horizontal. Ahora, y en horizontal también puede aparecer la terraza, perdón, no en altura también puede pasar que haya una combinación entre esas estrategias que mostré y estas, ¿no? No invalida una a la otra. Pero si uno piensa en estrategias de ocupación en altura, entonces uno podría decir que también de nuevo aparece como dos posibilidades, una compacta y otra, así a grandes rasgos, ¿no? Fragmentada o articulada, y en donde, bueno, a partir de esta posición ustedes pueden tomar la decisión, como habíamos hablado, de o estratifican las áreas, ¿no? Área nocturna abajo y área pública arriba para ganar visuales, o al revés, ¿no? Área pública en relación al patio, área privada arriba, o por el contrario dejan la posibilidad de planta libre, a los Citroën, en donde tengo el contacto del auto y los servicios, y toda la masa arquitectónica se eleva, para de nuevo ganar visuales, ganar privacidad.
Y el mismo esquema podría estar sucediendo en 2 o 3 pisos, ¿sí? En estas posiciones de tal vez llevar casi toda la masa arquitectónica arriba, de acuerdo a lo que quiera crear, quiera trabajar con respecto al. Y después están todas las opciones que pueden ser múltiples, que son más arquitectónica, socavada, tanto en horizontal como en vertical, o en, armando Ls, y en esos acabamientos pueden aparecer la situación de terraza, la situación de galería, o la situación de galería en relación al patio, ¿no? Entonces uno podría imaginar una cantidad de espacio intermedio, ¿no? Que la arquitectura puede contemplar. Y el espacio intermedio, ese espacio entre, el espacio de galería, el espacio terraza, es el que permite ampliar los metros cuadrados, ¿no? Es como, no solamente son los metros cuadrados de uso interior, sino que lo duplico, lo maximizo a partir de propuestas que plantean terrazas, galerías, ¿no? Y además son muy buenas respecto al clima. Entonces también ahí hay otro componente que puede jugar en las relaciones con el lote, que tiene que ver con la definición de espacios intermedios, ¿no? Una galería perfectamente puede alojar el auto y a la vez resolver el fuelle con la calle, ¿no? O supongamos que voy a volver atrás, porque quiero, en este caso, que uno dijera, esta fuera la calle y este fuera el parquecito, y uno diría, este posicionamiento es muy bueno para la posibilidad de estar muy cerca del parquecito y tener muy buenas visuales para el lote, pero no parece tan bueno desde el punto de vista de la calle. Pero tal vez, ¿por qué? Porque no la conforma la calle, porque la deja libre, porque pierde privacidad este patio. Pero tal vez un elemento semicubierto que permita el auto, ¿no? Termina de conformar la calle, y entonces sí la casa se puede recostar atrás, ¿no? Entonces, por eso digo que ojo con estas estrategias, que no necesariamente es que es un catálogo que ustedes tienen que elegir uno, y tiene que ser esa y no inamovible, sino que está para que ustedes puedan dinámicamente pensar en posibles formas de ocupación. Pero son muchas las posibilidades, muchas las combinaciones, siempre que ustedes vayan poniendo premisas en estas relaciones que habíamos visto, ¿no? De la ciudad a la casa. Bueno, y por último, todas las posibilidades que dan las articuladas en altura, combinando horizontal con vertical, y bueno, que podría configurar en estos esquemas mucho más articulados de distintas cualidades espaciales y distintas formas de generar los espacios interiores y exteriores, y entonces así se cualificarían, como decía, espacios de patio gradiente diferente, ¿no? Y estas estrategias de ocupación, sin duda, tienen que ir pensándose conjunto con estrategias que son espaciales, ¿no? Que no son exclusivamente una masa de arquitectura puesta, sino que configuran, van a ir configurando, vamos a ir trabajando lo que queda de este semestre y también después de las vacaciones, se irá configurando estas arquitecturas que, como bien ustedes saben, la arquitectura ya lo empiezan a saber. La arquitectura no es solamente una variable, sino es la integración de múltiples respuestas de distinto orden que se sintetizan en un espacio arquitectónico. Entonces, vamos a repasar algunas cosas que ya hemos visto, pero cualquiera de estas estrategias de ocupación podría conjugarse con distintas maneras de abordaje del espacio arquitectónico, ¿sí? Entonces, bueno, lo hemos visto con la casa Curuchet, como una masa arquitectónica por socavado, ¿no?
trajera masa, va armando esos volúmenes llenos y vacíos, pero que va cualificando espacios vacíos de calibre mucho más acotado. O la estratificación del programa a partir de esta lógica como la dominó, ¿no? En donde los planos son los planos en horizontal y la disposición del programa en horizontal y la determinación del núcleo circulatorio y núcleo duro, el que va a establecer la disposición espacial. O la estrategia de Mies, la estrategia espacial de Mies, miesiana, ¿no? O sea, un núcleo central y una estructura independiente muy filar, muy al mínimo para poder expandir el espacio, y el espacio entonces fluye, y el plano que termina conformándose no es una cantidad de sucesivos de ámbitos estancos, sino es un solo espacio que se compartimenta, ¿no? Como la otra lógica de pensamiento. Bueno, cualquiera sean estas operaciones, cuando yo esto lo conjugo con el terreno, bueno, me permite ir pensando, ¿no?, formas diferentes de ir armando el programa, pero no por sucesión de ámbitos, sino por la conjugación de una estrategia espacial con una estrategia de ejecución. Esto puede ser muy abstracto, pero se va a ir entendiendo a medida que ustedes también vayan proyectando. Pero también lo podemos ir viendo en arquitectura, ¿sí? ¿Hay algún micrófono que me parece prendido?